Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy les voy a exponer sobre un reality show que vi hace poco, que es un reality show coreano, pero no es cualquier reality show, ni es cualquier show coreano, es un reality show de citas entre brujitos. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Y les escribí un guión aquí, quizás no lo ven, pero vaya tela, tiene bastante tela que cortar este reality y se los voy a ir leyendo mientras agrego comentarios, ya que es un poco quizás complejo de entender algunas cosas. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre los brujitos, sobre los brujos o las brujas? Y es que bueno, en el mundo de hoy en día los conocemos como astrólogos, tarotistas, qué sé yo. Pero esas son básicamente las disciplinas que se conocen en el mundo brujístico actual. Piénsenlo así, tarotistas, astrólogos, etc. Y seguro han escuchado hablar de los reality shows de citas que pasan desde Next, de MTV, como El amor es ciego, e incluso tenemos shows un poco más locos como Cielo para dos, que bueno, es el show coreano de Netflix de citas, pero más normal. Pero en Corea hace unos años se volvieron locos y dijeron, vamos a hacer un reality show entre brujitos, y me parece una muy buena idea. Ya van a ver por qué. Me pareció una muy buena premisa y cuando vi el show realmente fue gratificante, muy interesante, lo vería todos los años del mundo, me encantó. Ahora bien, ¿cuál es la premisa de este show? Pues digamos que muchas veces buscamos tarotistas y astrólogos para que nos ayuden con el amor. Les preguntamos, ¿cómo me irá el amor este año? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? Pero nadie les pregunta a estos practicantes de la magia, nadie les pregunta, ¿y tú te quieres casar? ¿Quieres empatarte? ¿Quieres salir? ¿Quieres tener citas? Nadie les pregunta cómo están. Todo el mundo me pregunta qué haces y nadie me pregunta cómo estoy. Bueno, básicamente así. Sin embargo, como este es un reality show de citas de brujitos, pero asiático, hay muchas disciplinas que quizás no se conozcan. Así que les voy a dar una breve explicación de cada disciplina. La primera disciplina es la astrología china, que quizás has oído hablar de que tú eres representado por el animal del año en que naciste. Es decir, si naciste en el 2000 eres dragón y ya, y punto. Pero la astrología china se parece mucho a la astrología occidental en el sentido de que no tienes un solo signo. Tienes tu signo de tu día, tienes tu signo de tu mes y tienes tu signo de tu hora, más el del año. En la astrología china es que si tú naciste en un día tal de la hora tal, eres un dragón de fuego yin, porque también tienes yin y yang. Y es tan complejo y un poco confuso que puede pasar que, por ejemplo, si tú naciste el 6 de abril, como yo, por ejemplo, yo soy un gallo de agua yin. Ese es mi día maestro, que resulta que vendría siendo como nuestro signo solar, nuestro signo base. Pero si tú naciste en otro año que yo y en otra hora que yo, no eres un gallo de agua yin, puedes ser un perro de tierra yang, o sea, cualquier cosa. Y todo esto se saca con cálculos bastante complicados, pero es una práctica milenaria, así que hay que hacer esos cálculos para poder llegar ahí. Sin embargo, hoy en día tenemos herramientas como las calculadoras en internet y te puedes meter a cualquier foro de astrología china y sacarte tu carta astral china. Luego, bueno, tenemos la astrología occidental, que ya la conocemos. Es básicamente que si Géminis, Cáncer, Virgo. Y también quiero decirle a las personas que quizás no tienen tanto conocimiento de esto, que bueno, no es solamente tu signo solar, sino que también está tu ascendente. También está las casas y los signos en los que están las casas. Bueno, mucho más complejo de que nada más tu signo solar. Y la diferencia principal que yo les veo, que realmente las bases son muy similares, pero la diferencia principal que le veo con la China es que en la China no importa dónde hayas nacido, pero en la astrología occidental sí importa el lugar donde naciste, ya que se supone que la carta astral, que generalmente si las he visto es como un circulito, eso es como estaban los astros en el cielo cuando tú naciste. ¿Cómo ves tú desde tu cuna los astros? Supuestamente, es lo que yo he aprendido. Luego tenemos el tarot, que bueno, el tarot
tarot no necesariamente tiene que ver con la fecha en que naciste. Algunos tarotistas me imagino que preguntan que si el año en que naciste, el día, pero no es lo principal. Lo principal es que el tarotista se contacta con una persona, la persona le hace una pregunta o una serie de preguntas y va sacando las cartas, y a medida en que las va sacando, él va sacando cartas con varios significados. En total son creo que 78 cartas y cada carta tiene un significado, y esto no va a significar lo mismo si me sale en la pregunta de ¿cuándo me voy a casar? O si me sale en la pregunta que hice sobre cómo me va a ir en mi negocio de aquí a 5 años, porque depende mucho de la persona y del contexto de la pregunta. Luego tenemos el I Ching, o bueno, realmente no sé cómo pronunciarlo, pero vamos a decirle I Ching, que es muy parecido al tarot, pero esta vez, digamos, en la metafísica china o en la magia china, para ponerlo un poco más para que la gente lo entienda. Y es muy parecido al tarot. El I Ching no es necesariamente con cartas, sino con hexagramas. Son en total 64 hexagramas y cada uno tiene un significado. Y la persona que hace el I Ching es muy parecida al tarotista, que una persona le hace una pregunta o una serie de preguntas y él puede calcular los hexagramas de varias maneras. Puede hacerlo con monedas, puede hacerlo a través de cartas como el tarot, o puede hacerlas a través de palitos con líneas, con unas líneas abiertas y unas líneas cerradas, y ellos así calculan su hexagrama. Y bueno, obviamente el significado del hexagrama o el mensaje del hexagrama va a variar dependiendo del contexto de la pregunta. Ok, aquí vamos a hacer una pausa, y es que para todas estas disciplinas el show se llama Amor de Adivinos de la Fortuna. Y yo quiero hacer un disclaimer que le he visto hacer a muchas amigas tarotistas, que es que muchas veces este tipo de disciplinas no busca adivinar el futuro, sino que más bien trata de ser un consejo para ti, para tu vida. Es más sobre, bueno, si las energías están así, te aconsejo hacer esto, tú ves si lo tomas o lo dejas, Es solo el pequeño disclaimer de que hasta aquí no se lee el futuro. Si hay alguna chica o chico o lo que sea que esté viendo este video y es tarotista, astrólogo, experto en la metafísica china y quiere aportar y dar una mejor definición de su disciplina, de lo que es el tarot, de la astrología y todo esto, sea bienvenido en los comentarios, por favor, y me corrige, que ya que yo no soy experta en ninguno de estos temas, por favor. Luego tenemos algo que se llama el chamanismo coreano. ¿Y por qué no hice este disclaimer incluyendo el chamanismo coreano? Porque el chamanismo coreano cubre mucho más, e incluso sí pueden llegar a ver chamanes coreanos que sí dicen que sí, yo te adivino el futuro. Otros que no. Me imagino que ya dependerá mucho. El chamanismo coreano es muy complejo, por lo tanto voy a leer lo que escribí sobre el chamanismo en mi guión. El chamanismo coreano es la disciplina más controversial en este programa, ya que ellos tratan directamente con espíritus de personas fallecidas o figuras mitológicas. ¿Tú eres medium? ¿Cómo, señora? Si eres medium. ¿Medium? Pues medio mensa, ¿pa' qué más que la verdad? Y esto choca mucho con gran parte de la sociedad que tiene una creencia cristiana mucho más conservadora en ese aspecto. Pero en realidad el chamanismo coreano es algo muy antiguo y presente, sobre todo en los personajes con mucho poder como los CEOs o presidentes. Pero estos no revelan que lo practican o acuden a chamanes precisamente para evitar el tabú. Las personas acuden a los chamanes por la misma razón por la que acuden a tarotistas o astrólogos, buscando guía. Muchos en el amor, muchos en el éxito de los negocios, otros buscan deshacer un hechizo que les hicieron, o otros incluso buscan hacer un hechizo. Y bueno, el trabajo de los chamanes es preguntarle a los espíritus lo que le preguntan los consultantes o bueno, los clientes. Pero para llamar a los espíritus pueden hacerlo a través de unas campanas o silbando. Y después de que sus espíritus se conectan, pueden pasar varias cosas. O poseen a los chamanes y hablan a través de ellos, o les dicen frases sueltas a los chamanes y ellos las interpretan, o les muestran visiones tanto del futuro, pasado o presente del consultante o cliente. Y bueno, ahora bien, vamos a volver al show de citas, que es lo más divertido. El show comienza con una cueva, donde hay unas tablas colgadas y cada una de estas tablas tiene la fecha de nacimiento de cada participante y su signo astrológico chino.
pero sin el nombre. Cada participante tiene que entrar en la cueva solo y utilizar su disciplina para decidir cuál participante creen que será el mejor para ellos. Sin embargo, la fecha de nacimiento y los signos astrológicos no se revelarán sino hasta mucho después. Así que ellos no sabrán si la persona que les termina atrayendo fue la persona con el signo chino que escogieron en la cueva. Ok, aquí vamos a pasar a los participantes. Primero vemos a un chamán joven al que voy a llamar Juan, ya que en coreano se llama Ho-am y bueno, suena como Juan y es más fácil decirle Juan. Además así no ofendemos diciéndole un nombre que no es. Vamos a cambiarle los nombres a todos. A este le puse Juan. Vemos que Juan en la cueva, al ver las tablas con los signos chinos, empieza a llamar a sus espíritus con un silbido y vemos que su mirada cambia. Pone su mano encima de las tablas con los signos chinos y al final se decide por uno. Tan, tan, tan. Luego vemos a un experto en astrología china, al que llamaremos Sebas. Se me durmió la mano. Y bueno, Sebas no fue tan rápido como Juan, ya que Juan no está tan preocupado por la fecha de nacimiento, sino que le presta atención a lo que dicen los espíritus. Pero en el caso de Sebas, que es astrólogo chino, debe tomar en cuenta el día, el mes, el año y la hora de nacimiento y ver si su carta astral es compatible con la de las demás participantes. Así que bueno, Sebas comenta al final que se tardó más de 1 hora dentro de la cueva sacándole las cartas astrales a cada una de ellas. Y es que imagínense, si ya es complejo sacar una carta astral, imagínense tener que sacar al menos 4 cartas astrales y ver si son compatibles con la tuya. Pobrecito Sebas. Y bueno, después de Sebas entró una astróloga occidental, o sea, cuando digo occidental es Aries, Géminis, Tauro, todo eso, ¿no? A ella la voy a llamar Ana. Y Ana tuvo el mismo problema que Sebas, solo que esta vez vi que utilizó una aplicación para sacar la carta astral, lo cual me parece, bueno, mucho mejor, ya que así tienes todo más rápido. Además que calcular cada cosa individualmente es una locura. Y bueno, Ana también tuvo algo que me llamó la atención y es que usó unas cartas que no había visto antes, que no son del tarot, sino que son específicamente de astrología y al parecer funcionan de manera parecida al tarot y al I Ching. Pero por mi ignorancia prefiero no comentar mucho más. Si algún astrólogo que esté viendo esto sabe cuáles son estas cartas, me avisa cómo se utilizan, por favor. Luego de que cada uno seleccionara la pareja con la que creen que serán más compatibles, todo comienza con los participantes entrando a la casa donde se quedarán por unos días y entran uno por uno. Ellos no pueden saber ni sus fechas de nacimiento ni sus profesiones, es decir, sus disciplinas espirituales. Primero entra una chamana a la que vamos a llamar Daniela. Daniela está tranquila hasta que, bueno, poco después entra Juan, nuestro querido Juan. Pobrecito, ya van a ver por qué. Entre ellos, bueno, solamente hubo una interacción un poco incómoda y ya. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. No, mentira, todo cambió cuando llegó un tercer chamán, al que vamos a llamar Andrés. Pues resulta que Juan tiene poco tiempo siendo chamán, tiene al menos 9 meses practicando la disciplina. Daniela ya tiene 2 años de experiencia, o sea, es bastante superior a él. Y Andrés tiene 3 años de experiencia, pero al parecer Andrés tiene una presencia súper fuerte, más fuerte que la de Daniela. O digamos que quizás Daniela sabe ocultarse mejor. Al Andrés llegar, Juan empezó a cerrar los ojos y a hacer movimientos raros con la cabeza. Raro. Muchos dicen o teorizan que es porque los espíritus de cada uno chocan. O también teorizan que Juan, al ser un nuevo practicante, estaba mucho más sensible. En fin, sí da un poco de escalofrío verlo. Además que vi a Juan hacer exactamente esto mismo, o bueno, una variación de esto en una entrevista que les hicieron al cast, a los muchachos, después de que terminara la emisión. Esto fuera del contexto del reality show. Y nadie en el video de la entrevista dijo nada, pero en los comentarios todo el mundo estaba: ¿por qué Juan hizo eso? ¿Por qué Juan miró para arriba? ¿Está bien, Juan? Juan, fuiste poseído por tu espíritu. Que la gente no es seria. Igual, ojo, no nos estamos burlando. Estamos diciendo que nos parece interesante, quisiéramos saber más. En fin,
Luego de que llegaran todos los brujitos, les dan a cada uno una tabla de madera con sus propios nombres y la primera dinámica entre ellos es que les des la tabla con tu nombre a la persona que más te llamó la atención a primera vista. En este momento, una chica a la que llamaremos Paula le da la tabla con su nombre a Juan. Luego del intercambio todos empiezan a hablar, a conocer la casa, la cocina, a ver cuál habitación te toca a ti, cuál me toca a mí, etc. Pero Paula en esos momentos empezó a ignorar a Juan. Pero Juan sigilosamente se va a su habitación asignada, toma la tabla con el nombre de Paula, lo mete debajo de las cobijas y le echa una especie de perfume encima. Dime lo que tú quieras, que si eres ateo, que si no crees en la espiritualidad, pero esto es raro. ¿Será que le hizo un amarre? Raro. Y bueno, cualquier cosa que haya intentado funcionó, porque al Juan volverse a integrar a la conversación de las personas que estaban ahí, entonces Paula empezó a tratar de ser más activa en la conversación y a meterse más en el círculo, pues. Y bueno, un poco más entrado en el programa, los productores hacen una dinámica para revelar la profesión de cada uno. Los sientan en círculo y les ponen unas cajas de regalo con sus nombres enfrente. Y dependiendo del orden que gusten, van abriendo la caja y por el objeto que esté adentro se asume su profesión. Pero la verdadera diversión comenzó cuando se empezaron a revelar los chamanes. Unos tenían campanas, otros sus banderas, otros espadas, y resulta que entre ellos habían 5 chamanes, que creo que al principio eran 4 chicos y 4 chicas. Y bueno, Juan y Andrés, uno de los chamanes novatos y uno de los chamanes más expertos, señalaron un punto muy interesante. Y es que por cada chamán hay al menos 5 espíritus encima, más toda la corte espiritual que ellos tienen. Así que imagínense, todos estos 5 chamanes juntos. Esto de por sí había chocado mucho a Sebas, el astrólogo chino, ya que él llevaba días acostado en la cama, como muy cansado. Y muchos podrían decir, ay, pero qué vago, ¿para qué se postuló a esto si solo va a estar vagueando? Pero en realidad él se sentía como con la energía bajita, pero cuando se reveló que habían 5 chamanes entre ellos, fue como si le chuparan el alma, como que se desplomó. Y bueno, fue tanto así que después de la dinámica tuvo que irse a acostar. Pero luego, quizás el destapar el secreto le benefició, ya que pudo recuperarse y después empezar a tener citas. Una de las citas más memorables fue la cita entre la chamana de 2 años, Laura, y el chamán más novato de 5 meses, Miguel. Sí, yo sé, son personajes que no había nombrado antes, pero bueno, sí, Laura de 2 años y Miguel, que apenas tiene 5 meses siendo chamán. Miguel, como aún es novato, tiene una rutina de chamán muy al pie de la letra, se ve diligente, meditando siempre muy temprano en la mañana y al llegar a casa después de un buen rato afuera, con unas banderas se sacude, imagino que se sacude los espíritus que se le hayan pegado, y ya que como vimos al principio con Juan, al parecer los chamanes más novatos, son más susceptibles, entonces debe ser por eso que al llegar de cualquier lugar se hace como una limpieza. Miguel y Laura decidieron ir a un escape room, pero en una de las habitaciones a Laura le empezó a dar mucho dolor de cabeza y se empezó a preocupar porque decía que podía haber un espíritu. Pero bueno, en este momento Laura lo decía como bromeando, pero tampoco era tan bromeando, era como para ver más o menos el ambiente, ¿no? Pero en ese momento Miguel le dijo que no se sentía nada bien. Así que esto a Laura le sacó su lado de chamana más experimentada y se le olvidó que tenía dolor de cabeza y se dispuso a ayudar a Miguel al 100%. Así que cuando llegaron a la casa, Laura prácticamente le hizo una limpia a Miguel, quien no paraba de vomitar después de visitar aquella habitación. 왜 그래? 손, 팔, 만세. 내가 지금 뭘 보고 있는 거야? 이걸 여기서도 봐야 돼? 근데 애가 감겼잖아, 어떡해.
y ambos coincidieron en que en efecto había un espíritu que se le había pegado a Miguel. Y bueno, créelo o no, pero esa es la realidad de estas personas y hay que respetarlas. Si me preguntas a mí, yo sí creo y creo muchísimo. Por eso le tengo mucho respeto a estas cosas de la espiritualidad y quizás por eso no me acerco tanto, pero yo sí creo totalmente. En fin, en uno de los capítulos hicieron una serie de dinámicas para que los brujitos se leyeran el destino entre ellos, sin importar lo de las citas. Podías leerle el destino a quien quisieras sin importar si te gusta o no. Y hubo algo curioso que fue que apenas dijeron la premisa de la dinámica, Andrés, el chamán de 3 años, le dijo a Sebas, el experto en astrología china, que lo acompañara. En esta lectura, los espíritus le comunicaron a Andrés que en el reality show solo quedarían juntas 2 parejas. Entre ellas estaba Sebas, cosa que luego se hizo realidad. Aquí vemos que, bueno, en este caso, Andrés sí predijo el futuro como chamán. Y bueno, para explicarles más la pareja de Sebas, hubo una chamana, Daniela, la primera en llegar a la casa, que se enamoró perdidamente de Sebas, el astrólogo chino. Y ella estaba 100% segura de que era el animal del horóscopo chino que ella había escogido al principio. Ella estaba lista para escogerlo a él y darlo todo por él, pero eventualmente, al darse cuenta de que era otro animal, se sintió completamente devastada, ya que del que se había enamorado no era el que le había recomendado su espíritu, y quizás esto para ella como chamana pueda hacerle una falta de respeto a su espíritu principal. Pero al final, luego de batallar mucho, se quedó con Sebas. Sebas no escogió el animal chino de Daniela, ni Daniela el animal chino de él. Pero esta parejita no se unió tan fácil, ya que en el medio tenemos a nuestro pobre Juan. Juan, desde el primer momento, escogió el animal chino de Daniela. Y hubo algo que de repente lo hizo empezar a perseguir a Daniela sin dejar opciones ni ver a los lados, hasta que se olvidó de la chica a la que le había hecho el amarre. Daniela y Juan fueron a una cita y Juan terminó aún más enamorado. Así que cuando dijeron que era hora de hacer la dinámica de las lecturas los unos a otros, Juan decidió hacérsela a Daniela. En ese momento, ambos sabían que son chamanes y Juan le hizo una gran confesión de amor al estilo chamán. Hizo que Daniela sacara unas banderas con él, que es como echar la suerte en estilo chamán, y le salieron la bandera roja y la bandera blanca, que en el chamanismo coreano esta combinación es la mejor que puede existir. En ese momento Juan le dijo a Daniela, ¿sabes lo que esto significa, cierto? Eso me emocionó porque fue muy K-drama. Y Daniela, jajaja, jajaja. A mí me dio mucha risa y me encantó mucho Juan porque pobrecito fue la persona con menos suerte de este reality show. Pobrecito, bueno, pero él fue divertido. Bueno, sí, entonces, a pesar de esta confesión muy estilo K-drama, había un gran problema y es que Daniela ya estaba enamorada de Sebas. Así que al primer momento que Sebas le puso un poco de atención a Daniela, ya Juan perdió a Daniela. Adiós, Daniela, Juan, te quedaste solo. Y bueno, Daniela estaba terca con Sebas y Juan estaba terco con Daniela, pero al final el único amor correspondido fue el de Sebas a Daniela. Y bueno, si algo me di cuenta viendo este reality show es que los chamanes son súper tercos con sus decisiones, sean dadas por sus espíritus o no. Son personas súper perseverantes y congruentes. En mitad de la serie entraron 2 nuevos integrantes, guapísimos los dos, uno experto en I Ching, al que vamos a llamar Beto, y otra experta en astrología china a la que vamos a llamar Fabiola. Una de las cosas súper graciosas que pasó fue que cuando llegó Beto y conoció a la astróloga, le preguntó si tenía que trabajar en la noche para ver las estrellas. Y realmente, bueno, esto me causó mucha gracia y mucha ternura, ya que esto demuestra que a pesar de que la astrología occidental es algo que sí se conoce en Asia, no es algo muy común ni muy practicado más profundamente. En fin, entre Beto y Fabiola hubo una química muy buena e inesperada que quizás les jugó en contra del reality show, ya que en estos realities, bueno, meten gente muy guapa a la mitad del show para confundir a los demás participantes y sacudir a lo que ya se habían acostumbrado. Pero los nuevos se atrajeron y no cambió nada en el show. Por más intentos de la productora de hacer ver que había tensión, pero ellos estaban hechos el uno para el otro. Resulta que Beto, el experto en I Ching, es budista y le gusta mucho ir a templos y quiere visitar todos los templos de Corea. Y Fabiola también visita templos muy a menudo y casualmente ambos coleccionan brazaletes de oración que se pueden conseguir en los templos. Y bueno, adicionalmente son súper guapos los dos, elegantes, serenos y bueno, parecen sacados de una película o de cualquier K-drama también. Y bueno, ellos al final quedaron juntos. Son la otra pareja que Andrés predijo
dijo que iba a quedar en el show. En este caso, Beto sí había escogido el animal chino de Fabiola, pero Fabiola había escogido otro. Y bueno, esto es una vista muy por encima de lo que es un reality show entre brujitos. No quise meterme demasiado en la dinámica de cada participante o cada pareja porque bueno, este video duraría 5 horas, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? A mí me encantó, me pareció súper interesante. Bueno, Andrés lo sacaron a mitad del show porque supuestamente había roto algunas reglas, pero es que nuestro querido Juan, nuestro chamán, nuestro bestie Juan, lo sintió desde un primer momento. Cuando Andrés entró, como que al espíritu de él no le gustó y a Andrés lo sacaron del reality show a la mitad. ¿Quién sabe por qué? Supuestamente dicen que era porque ya tenía novia y bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero el resto del cast se lleva súper bien y como son personas muy conectadas con su espiritualidad, tienen una energía muy bonita todos y siento que queda muy bien. O sea, no sé, me gusta la dinámica entre todos ellos más allá de las citas. Y sí me gustaría que se siguieran haciendo reality shows todos los años de estos brujitos porque nos muestra algo más real. Quizás no es la realidad de todo el mundo ser brujito, ser astrólogo, ser chamán, pero son, dentro de lo que cabe, personas más naturales que, por ejemplo, Cielo para Dos, que se ve muy artificial. En cambio, este reality show de brujitos, siento que pude conectar mucho más con ellos y aprender mucho también sobre todas estas prácticas espirituales milenarias. Perdónenme si a lo largo del video estoy ronca y todo lo demás, pero bueno, espero que les haya gustado. Si les interesa que haga un video por cada episodio o un video por cada persona o cada pareja, bueno, me avisan. Pero sí, a mí me encantó y ya yo hice el video de por qué estábamos obsesionados con nosotros mismos, donde hablo un poco de la astrología, pero en este caso también la premisa del reality show es justamente desafiar eso y es como que, ok, sí, soy astróloga y sí, no soy compatible con Géminis, pero sí, me gusta Géminis, entonces como que sí, puede ser lo que tú quieras, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces sí, espero que les haya gustado y nos vemos, bye bye.